Buenos días, Raúl. Buenos días. El bambú crece lento pero firme, nos enseña la importancia de la paciencia y el esfuerzo constante. Así como el bambú nunca se rinde, nosotros también debemos aprender a seguir adelante. Esas son dos eh, premisas que siempre hemos utilizado los bambuceros, el grupo en el que estamos, y que junto con Rafael compartimos, y es grato tenerlo acá. Eh, Rafael Paucar nos va a compartir la conferencia magistral que dice su tema, Diversidad y uso potenciales del bambú en el Perú. No puedo empezar esta o darle paso a Rafael sin antes hacer una pequeña presentación de quien está junto con nosotros. Rafael Paucar Cárdenas es ingeniero forestal de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con estudio de maestría en bosques y gestión de recursos forestales en la Universidad Nacional Agraria La Molina, UNAL en Perú, y gobernabilidad e innovación pública para líderes y lideresas de América Latina y el Caribe. Cuenta con experiencia en proyectos de agricultura inteligente, carbono forestal y gestión integral del bambú, con más de 10 años experimentando y contribuyendo al desarrollo del bambú en el Perú. Ex becario a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología en China, con la Internacional Bambú and Rattan, o sea, el INBAR, en el 2015 y con el Ministerio de Comercio con China. En la Universidad de Nanjing por el Centro Nacional de Investigación de Bambú. Actualmente es gerente nacional de proyectos de Perú del INBAR. Capacitador del Programa de Desarrollo Económico y Adaptación al Cambio Climático como Bambú en América Latina a través del INBAR, capacitando y entrenando a más de 4.000 personas en el Perú en técnicas de propagación, plantaciones comerciales, inventario y post cosecha de bambúes tropicales, además del fortalecimiento organizativo de productores y gremios rurales. Ha realizado varios viajes de estudio y especialización, conferencias a nivel global, como Colombia, Ecuador, Bolivia, China, India y Camerún. Fue conferencista internacional en The Africa Bamboo, el congreso que se realizó en 2022 en Camerún, en el segundo Congreso Mundial del Bambú y Ratán en China, en la quinta y séptima edición del Simposio Latinoamericano del Bambú Singuadú en Colombia y Perú, al igual que congresos, simposios y conversatorios internacionales de religión latinoamericana. Con ustedes, señores, colegas, arquitectos, ingenieros, pues bienvenido Rafael Paucar, comparte pantalla, éxitos en tu conferencia magistral, escuchamos todos. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. Quiero extender la invitación por medio tuyo a la universidad también que hace esta excelente labor de socialización de las investigaciones y los trabajos que vienen desarrollando a través de esta octava Convención Científica Internacional. ¿Me ayudan, por favor, confirmando si pueden ver mi pantalla? Sí se ve, Rafael, sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, pues un poco para comentarles sobre esta breve ponencia que vamos a hacer. Agradecerles también a la Universidad Técnica de Manabí por la iniciativa. Lo que voy a comentar yo es un poco del trabajo y los estudios que se han hecho con respecto a la diversidad y a los usos potenciales del bambú en el Perú, sin antes también ver la relación que existe con este tridente de países en la región de América Latina, como es Colombia y Ecuador, que han desarrollado investigaciones, y me da mucho gusto que también a través de la universidad, a través de profesionales jóvenes, vayan difundiendo este gran material y rescatando, que es lo más importante, estas técnicas ancestrales, como lo mencionaban, con respecto a temas de construcción. Además de ello, pues hay diferentes técnicas orientadas también al tema de la alimentación, del uso tradicional de nuestras comunidades con respecto a este material. Para comentarles, pues como INBAR tenemos un gran despliegue, no solo en el Ecuador, en Colombia y en Perú, sino también en la región de América Latina, abordando más de 11 países. Y a nivel global, ahora que se unió Uruguay
a nuestra organización, pues son 51 países miembros, ¿no? A nivel global, que estamos desarrollando diversas iniciativas orientadas al proceso de dar una forma e inclusión del bambú como un recurso potencial también dentro de la política nacional. Además de ello, este intercambio de conocimientos y aprendizajes que se desarrollan con respecto a este recurso, también la representación y defensa que puede existir a través de los diferentes organizaciones y también los grupos colectivos y los grupos enfocados como los productores, como los gremios organizados y como el sector privado principalmente que desarrolla iniciativas con el bambú. Y sin dejar de lado este componente fuerte que es la investigación de acción y de apoyo, que justamente la Universidad Técnica de Manabí viene realizando. Al hablar de bambú, seguramente ya han escuchado un poco estas temáticas generales con respecto a este recurso. Sabemos que es un recurso natural, que es un recurso abundante y muchas veces inexplotable, ¿no? Escuché que en Manabí tienen más de 125.000 hectáreas de bambú. Eso es sorprendente para un espacio importante como el Ecuador, ¿no? Que tiene más de 600.000 hectáreas. De esas 600.000 hectáreas, Manabí tiene más de 125.000. Eso es clave porque hay una cultura detrás, hay toda una historia detrás de uso del material y esto es importante no dejarlo perder, ¿no? Y justamente al hablar de este recurso, pues sabemos que los bambús son especies de rápido crecimiento, de un manejo diferenciado a comparación de otros recursos o cultivos. Además, pues tiene una gran capacidad de autorreproducirse, ¿no? Y adaptarse muchas veces a sitios no favorables. Hemos visto que los bambúes son sembrados también para contrarrestar algunas vulnerabilidades y poder también buscar soluciones que estén relacionados o basados en la naturaleza, ¿no? Que es principalmente contrarrestar este tema de usos ilícitos de plantaciones, por ejemplo, a través de minerías ilegales, a través de ciertos mecanismos que nos permiten restaurar y recuperar estos suelos degradados, ¿no? Su presencia de este grandioso recurso pues nos data más de 10.000 años en América. Es justamente en el Ecuador donde hay un gran reporte de historia del uso y es exclusivamente en Manabí donde se reportan viviendas de muchos años atrás, ¿no? Del uso, de toda una historia también cultural que hay con respecto a este grandioso recurso que tenemos. Y los usos y las aplicaciones, pues muchas veces sale desde la zona rural al tema vivencial urbano, ¿no? En ese sentido, pues se han generado muchos usos, entre los más principales en todo el corredor de, de la cordillera de los Andes, que es algo que nos representa mucho también a nosotros, como los instrumentos de sonido, las herramientas de caza, de pesca, las balsas, alimentos y construcciones de viviendas y templos. Al hablar de diversidad, quiero también hacer un pequeño paréntesis aquí, que en esta semana se lleva a cabo la COP16 en Colombia, ¿no? Que es principalmente esta cumbre mundial sobre biodiversidad biológica y busca abordar esta gran necesidad que existe también de restaurar la biodiversidad a través de soluciones basadas en la naturaleza e inversiones positivas que tiene un enfoque hoy en día de asociación público-privado global. Eso es interesante, pero también es importante mostrar que el bambú es un recurso que existe justamente y se asocia a nuestros bosques naturales, ¿no? Por ahí seguimos creyendo que los bambúes que tenemos en nuestro corredor de la región de América Latina son bambúes introducidos principalmente de Asia y no es así. Entonces, en América tenemos más de 500 especies que están de una u otra forma conviviendo y han existido asociados a nuestros bosques. Sabemos que la Amazonía es uno de los biomas más importantes a nivel global porque alberga mucha biodiversidad biológica
y no solo a través de materia prima, sino a nivel cultural en el mundo. Y eso es clave rescatarlo, y eso es justamente lo que en estas dos ponencias que me han antecedido he notado, el rescate de estas prácticas, de estas alternativas que hacían anteriormente nuestras civilizaciones y nuestros antiguos moradores en nuestros sectores, ¿no? Además de ello, pues los bambúes nos brindan servicios ecosistémicos vitales como el agua, alimento, medicina, secuestro de carbono y almacenamiento de carbono, y todo este valor cultural y espiritual que existe en nuestros territorios, ¿no? Al comentarles sobre la biodiversidad o la diversidad de bambúes, taxonómicamente hablando, vamos a ver unos grupos que se van clasificando a nuestros bambúes. No todos los bambúes son iguales, como ustedes se han dado cuenta. Existen bambúes que alcanzan alturas muy grandes, que tienen esta capacidad de generar fibras para poder desarrollar los sistemas de construcción, mientras que hay otros bambúes que son herbáceos, que no alcanzan alturas muy altas, que pueden llegar a medir hasta 5 o 4, hasta 2,5 centímetros, que es el bambú herbáceo más pequeño en el mundo, que está en Brasil, por ejemplo. Y dentro de esta clasificación taxonómica, podemos decir que los bambúes son pastos muchas veces especializados, que pertenecen a la familia de las poáceas, de las gramíneas, y que tienen un grupo diferenciado a través de una subfamilia de bambúes que son las bambusoideas. Y dentro de esta subfamilia vamos a encontrar tribus de clasificación, como la tribu de los bambúes templados, que son las arundinarias, que están principalmente en Asia y en parte en América, en las zonas templadas. Y también tenemos la tribu de los bambúes tropicales, que se llaman las bambuseas, y los bambúes herbáceos, que son las olireaes. Entonces, dentro de esta clasificación de tribus vamos a poder identificar dónde se encuentran nuestros bambúes. Escucho mucho sobre la caña guadú en el Ecuador. Acá en el Perú le llamamos caña de Guayaquil, ¿sí? En Colombia, la guadua. Y principalmente tenemos una similitud con esta especie que ha venido desarrollándose generación tras generación, todo un proceso de desarrollo tecnológico. La distribución de los bambusoideas, principalmente, de esta subfamilia, está reflejado en este mapa. A nivel global tenemos esta franja tropical y subtropical en el mundo, donde existe de forma natural. Y tenemos a nivel global más de 1,700 especies documentadas hasta ahora. Y cada año pues hay nuevos reportes de investigación, y este número sigue creciendo anualmente. Los bambúes templados tienen una clasificación aproximadamente de unas 600 especies y principalmente están en Asia, donde desarrollan unas características principales con respecto a nuestros bambúes tropicales. En el caso de los bambúes herbáceos, pues tenemos una gran dispersión, principalmente están en América y están aproximadamente en un número de 142 especies. Y los bambúes paleotropicales o los bambuseaes se encuentran principalmente en África y en Asia. Y dentro de esta clasificación de tribu tenemos una subtribu que se llama bambúes neotropicales, y es donde vamos a situar principalmente a nuestra región de América Latina, donde conformamos casi unas 465 especies. Y dentro de estas subtribus vamos a encontrar tres: la Atrostylidinius, la Chusqueinaes y las Guadinaes. Dentro de estas Guaduinaes están el género de guaduas, que principalmente representan unas 36 especies. Este es un cuadro de hace poquito que sacaba Eduardo Ruiz, un taxónomo mexicano, sobre el top de los países con más especies, y esto no es como un concurso de quién tiene más, sino de reportes de la diversidad
de bambúes que tenemos en nuestra región de América Latina. Brasil tiene un número muy importante y va a seguir creciendo el número de especies de acuerdo a las investigaciones que se están generando hoy en día. Hablaba al inicio de este tridente que tenemos y esta similitud, no solo a nivel cultural, sino también de especies y de usos que tenemos con respecto a los bambúes en Colombia, Ecuador y Perú. Colombia cuenta con más de 50,000 hectáreas de bosques y plantaciones. Ecuador cuenta con más de 600,000 hectáreas de bosques y plantaciones. En Perú tenemos casi 4 millones de bosques naturales de guadua en la zona centro-sur y esto se complementa con las 11 millones de hectáreas que tiene Brasil. Entonces, hay la materia prima existente localmente que está asociado a los bosques y que se está dando un uso diferenciado por especies y esto es algo que debemos tenerlo presente. La distribución geográfica de una de las especies que es símil dentro de nuestros países o similares, que es el género Guadua principalmente. Seis guaduas distribuidas en este marco, como usted, y tienen una gran característica estas guaduas porque representan algunas espinas, bandas supra e infranodales y tienen ciertas características tanto de dimensiones en diámetro como en altura. Esta es una pequeña vista de las plantaciones que tenemos en el Perú, principalmente. Son 4 que tienen. Y les voy a mostrar un poco las tomas que tenemos con respecto a plantaciones en el país, que hoy en día ya está entrando a una dinámica no solo de abastecer materia prima al mercado, sino también de enfocarnos a un tema de uso a nivel de la transformación en industria. Y esta es la diversidad de especies que tenemos en Guadua principalmente. Creíamos en un inicio que estas especies de guadua eran todas categorizadas como guadua angustifolia, pero los estudios recientes nos han permitido diferenciar y clasificar mejor a las especies. Por ejemplo, tenemos una guadua que está ubicado en la zona baja de la Amazonía, que se llama guadua Linklerkiae, que llega a medir hasta 38 metros de alto. Es una guadua que hoy en día se utiliza para utilizarla principalmente en revestimiento de las construcciones con la famosa caña chancada, ¿no? O estería, porque tiene una gran capacidad para poder abrirse rápidamente y no generar estos ojos o estos espacios abiertos al momento de hacer el proceso de caña chancada. Esta es otra guadua que es utilizada en el rubro constructivo principalmente, que se llama guadua Takahashi-ae. Es una guadua que en estos últimos años ha tenido un gran crecimiento en el sentido poblacional de áreas. Se están sembrando cientos y miles de hectáreas con esta especie porque a diferencia de las otras guaduas que tenemos, estas no representan o no tienen espinas basales dentro de las ramificaciones. Entonces, eso les hace mucho más fácil en el proceso de manejo. Y además de ello, tenemos, al hablar de biodiversidad, tenemos una gran dispersión de especies que están generando un uso alterno, como esta Leaf Daphne, que es una especie principalmente de bambú herbáceo, que sirve para temas de adecuaciones ornamentales, ¿sí? Entonces ya hay algunos rubros, emprendimientos que están generando un comercio de estos bambúes a nivel de ornamentación. Son plantas muy pequeñas que llegan a alcanzar hasta 30 centímetros de alto. Esta es otra especie. Bueno, ahí vemos a Jimena Londoño, que es una taxónoma colombiana muy reconocida
que ha hecho un estudio con nosotros en Perú para poder determinar las especies que tenemos. Esta es una Olira fasciculata, que también tiene una gran característica de dispersión en la zona amazónica principalmente del país. Esta es una Aulonemia, que se utilizan también para los famosos pitillos o los sorbetes o sorbetines que tenemos en la zona amazónica. Esta es otra olira, que es un bambú herbáceo que tiene una gran capacidad de inflorescencia bianual, que quiere decir que cada 2 años empieza a florecer y sale una nueva generación de plantas. Esta es otra especie que tenemos en el corredor nororiental, que es un Rhipidocladum, que está en un proceso de descripción. Al parecer es una especie nueva para la ciencia y están relacionados también con esta nueva especie o esta especie que tenemos en común también con Ecuador y Colombia, que es el Rhipidocladum harmonicum, que es una especie que es sobreexplotada, por así decirlo. Los bosques naturales mixtos son sobreexplotados para desarrollar los famosos instrumentos de viento, los instrumentos musicales de viento, como son las zampoñas, quenillas, y que estos se van para el tema de exportación a Bolivia, a Chile y a Francia principalmente. Son los Rhipidocladum, unas especies herbáceas que hoy en día se están aprovechando nuestros bosques. Esta es otra especie llamada Merostachys, que tiene una gran particularidad también de poder generar el tema de conservación hídricas, porque están situadas en zonas de colina principalmente, entre los 1000 y 1700 metros sobre el nivel del mar, en bosques montanos. Esta es la guadua Weber-Bowery, que es una guadua también que tienen ustedes en la Amazonía del Ecuador. Es una guadua que puede tener un uso textil a través de las fibras, que tienen unas fibras muy importantes longitudinalmente hablando para poder desarrollar temas de pulpa y textil principalmente. Esta es una chusquea, que están situadas principalmente como bosques andinos, llegan hasta los 2.900 metros sobre el nivel del mar y que la función principal es de regulación hídrica y contrarrestar el tema de erosión, los famosos suros en las zonas andinas. Esta es otra chusquea, también situadas en las zonas andinas, que están cumpliendo funciones de regulación hídrica principalmente. Bueno, esta guadua Linkler que hay que les mencionaba. Esta es otra guadua Sarcocarpa, que tiene una gran característica de que las yemas apicales, que en la parte alta, estas yemas nuevas tienen una capacidad de rebrotamiento, como ven aquí en la imagen, ¿no? Si uno corta un culmo y lo siembra a campo definitivo, así con el culmo entero, tienes una gran capacidad de brotamiento y de generar un nuevo individuo, ¿no? De forma apical, vemos que las yemas se vuelven brotes rápidamente por las características de humedad y de la planta. Y todo este grupo de especies que hemos ido viendo, porque hay muchos más, están cumpliendo funciones y servicios ecosistémicos en el territorio, ¿no? Muchas veces desarrollar estos estudios de servicios ecosistémicos nos puede llevar a un tema muy tedioso, por así decirlo, o muy complicado, porque necesita sacar información y data, ¿no? Recordando que las investigaciones no todos se reflejan en un proceso cuantitativo, ¿no? No todo hay que sacar datos, sino también estamos dejando de lado estos procesos cualitativos, ¿no? De la percepción que tienen las personas situadas en los territorios y que tienen el recurso y cómo ellos perciben estos servicios ecosistémicos, sea de aprovisionamiento, de regulación, de hábitat y también de temas culturales. Hemos hecho estudios que están enfocados justo con CIFOR
desde el 2019, ¿sí? Donde se han identificado más de 23 servicios ecosistémicos que perciben las familias con respecto al recurso, con respecto al bambú. Y hemos visto que a nivel de aprovisionamiento, el bambú genera alimento, genera forraje, genera madera o en este caso un material para los procesos constructivos, genera bioenergía y también regula el proceso de agua dulce, ¿no? Además, dentro del ítem de regulación, de restauración, de retención de sedimentos, de secuestro y stock de carbono, de calidad de aire y de agua, de control de inundaciones, modera estos eventos extremos que podamos tener también y que ni qué decir de hábitat y a nivel cultural. Entonces, los bambúes, los bosques, las plantaciones están generando seguridad ante las eventualidades de desastres naturales, está aportando al medio de vida de las familias, está generando un acceso al aire, ¿sí? Y a la cohesión social que puede existir también al tema de protección y alimentación nutritiva hoy en día, garantizando una mejora en la seguridad alimentaria. Aquí algunas vistas de los servicios ecosistémicos, de los bosques y de las plantaciones de bambú ante eventualidades que podamos tener. Aquí es un proceso también de uso de barreras vivas, como llamamos en el Perú. Hay que desarrollar menos infraestructura gris y más infraestructura verde, utilizando mecanismos que justamente son estas soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Basadas en lo que ya existe, pero hay que replicar y masificar. Y eso a veces nos cuesta el proceso de que los tomadores de decisión puedan adoptar a largo plazo con mecanismos como estos, ¿no? Si ven aquí, la protección de la franja azul permite que el cauce de los ríos no haga un proceso de arrastramiento de las áreas productivas, ¿no? De protección principalmente. Bueno, aquí una lámina de los servicios ecosistémicos que se identifican en un estudio que hemos ido generando también en la zona amazónica sobre la percepción principal que tienen la población con respecto al bambú, ¿no? Que ellos nos brindan principalmente qué es lo que está aportando el bambú dentro del territorio a nivel de medicina, a nivel de restauración o retención de sedimentos y varios ítems correspondientes a estos temas. Aquí algunas vistas, un poco del proceso que hemos ido recopilando en estos años con respecto a las iniciativas en el país, los usos potenciales, como todo bambucero sabe, ¿no? Hay esta lógica de uso del recurso a través de un proceso optimizado. El bambú, principalmente, como nos dicen muchas veces nuestros compañeros en Asia, se utiliza hasta un 99.9%. Todo es utilizable, desde el tema de las raíces, del rizoma, las hojas caulinares, ¿sí? Los brotes, los tallos, las hojas foliares, todo tiene una utilidad. Y hoy en día hemos visto que los más de 10.000 usos que se le dan al recurso se reflejan en productos que tienen una proyección a nivel del mercado mundial. Por algo se venden más de 60.000 billones de dólares con respecto a estos productos en el mercado global. Y esta es una vista de los procesos que se ha tenido, el acompañamiento en las comunidades amazónicas, los cambios también de percepción y de adopción de nuevas tecnologías o nuevos procesos de mejora dentro de las comunidades nativas, dentro de los pobladores, el proceso de generar también una hoja de ruta mucho más clara de el que produce la materia prima y dónde está situado el mercado, cómo es la conexión que existe entre
entre el que tiene la materia prima y el que está comprando o el que está demandando la materia prima, principalmente en la zona del litoral costero del país. Este es un proceso de cuadro que se ha venido documentando a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo del Bambú, el ProBambú, en el Perú, que tiene una data de 2022 al 2025 y en esa proyección casi 2.5 millones de cañas de bambú es lo que estamos produciendo en el país principalmente y que esto está yendo al mercado nacional. También hemos visto desde el 2010 hasta el 2013 un número importante de importación que tenemos de bambú o de caña guadúa del Ecuador hacia el Perú. Este mercado sigue moviéndose. Ahora quizás ha reducido este proceso por el tema de la pandemia del COVID, donde cerraron fronteras. Entonces, ahora se están nuevamente reactivando estos procesos de comercialización y hay cierta relación. El Perú es considerado como uno de los países que más importa caña guadúa o bambú de los países colindantes como es Ecuador y Colombia, porque sigue existiendo una demanda insatisfecha en el mercado nacional. Ya explicaron de los famosos procesos constructivos. Nosotros llamamos quincha aquí a este proceso de bareque y que se ha ido replicando a través de las viviendas modulares, de los procesos constructivos en el país. Todavía nos falta caminar con respecto a lo que ustedes ya han venido desarrollando con esta inclusión dentro de las viviendas sociales en el Ecuador. Nos gustaría mucho que en el Perú también podamos escalar a ese nivel. Es importante seguir sensibilizando, es importante seguir también cambiando esta percepción que tienen nuestros tomadores de decisión y para eso necesitamos mostrar lo importante que se puede hacer con este grandioso recurso. Entonces, esta vista es un cambio de percepción que hay que hacerlo como siempre lo decimos, ¿no? Hay que dejar ya de ir fomentando por fomentar, sino también haciendo acciones en el territorio. Y esta es una práctica principal que se hace en el país. Y ahora hace poco estamos entrando a una línea de uso potencial del bambú. Como ustedes saben, desde las plantaciones, desde los bosques, se vende principalmente la materia prima que está en la parte superior para el rubro constructivo, ¿sí? Y se generan muchos residuos en las plantaciones, en los bosques a través del aprovechamiento, ¿no? A través de una iniciativa compartida con el Plan Binacional Perú-Ecuador, el Servicio Nacional Forestal, el CERFOR e INVAR, estamos viendo una línea de innovación tecnológica utilizando estos residuos para generar energía a través de las briquetas de carbón, que ya tenemos todo un proceso avanzado sobre ello. Hemos hecho un análisis de residuos dentro de las plantaciones en diferentes zonas, ¿sí? Principalmente un texteo en la Amazonía, donde las condiciones de humedad son muy altas y hemos visto que la materia prima generada por residuo aproximadamente en el corredor nororiental del Perú, que tenemos casi 2.500 hectáreas de aprovechamiento constante, vamos a generar más de 38 toneladas de residuos, ¿no? De residuos potenciales para poder generar esta primera producción en línea a través de un centro productivo de briquetas de carbón. ¿Por qué? Porque hay un mercado que está exigiendo el tema de la leña y el carbón en el país principalmente. A nivel del Perú, nosotros, no sé si han escuchado,
tenemos un plato gastronómico muy emblemático que es el pollo a la brasa. Es más, el Perú tiene un día categorizado como el Día del Pollo a la Brasa. Entonces, se consumen casi 200.000 toneladas de carbón al año. Y muchos de estos usos del carbón, de la materia prima que es utilizada para el proceso de carbonización, es generado a través de los bosques secos, donde tenemos especies como la prosopis. Anualmente se van deforestando más de 20.000 hectáreas de estos bosques secos y los ciclos de crecimiento de estos árboles son muy largos. Entonces, teniendo la materia prima existente y un recurso que se autorreproduce, porque el bambú, una vez plantado, lo que hay que hacer es manejarlo, ¿sí? No lo vuelves a sembrar, sino se va autorrenovando mediante un proceso de manejo y aprovechamiento selectivo. Y este residuo del aprovechamiento es empleado para desarrollar esta iniciativa de carbonización y por ende aglomerarlo a través de la briqueta. Y esta línea es la que estamos ahora incursionando en la zona nororiental para poder abastecer a estos grandes centros de producción de pollo a la brasa que tenemos en el país. Entonces, hay una demanda insatisfecha en el norte del país, principalmente en la zona de costa, y es una iniciativa que estamos generando actualmente para poder desplegar todo este proceso de adaptación tecnológica generada en África y en Asia, principalmente con nuestros pares de las oficinas regionales, y este proceso de adaptación en situ nos va a permitir también que las 10.000 familias situadas en el corredor nororiental puedan también utilizar los residuos que no tienen un valor porque no lo aprovechan y puedan generar también un valor a través de un proceso de transformación tecnológica. Y bueno, para ya culminar, pues no es que me guste siempre esta lámina, quizás es la lámina más representativa del bambucero, donde podemos con un simple pantallazo ver todas las potencialidades, los servicios, cómo se está moviendo la cadena productiva en el país y en la región de América Latina, porque hay una similitud de aplicaciones que se tienen con respecto a este grandioso recurso en nuestros territorios. Quiero agradecer a cada uno de los presentes hoy en sala por haberme permitido estar compartiendo esta exposición, y yo estoy atento a las preguntas que ustedes consideren. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy, muy excelente exposición. Créanme que estamos, en particular yo, pues muy satisfecho con lo escuchado. Bueno, hay un comentario de la exposición anterior que dice que cada vez hay menos resistencia, más bien se está recuperando con fuerza lo que es el uso de las técnicas ancestrales manifestado por Consuelo Pérez. Lenny Mendoza nos pregunta, buenos días, excelente exposición. Para utilizar la caña en la construcción, ¿cuál sería la edad y época de corte de la caña? Gracias. Escuchamos, Rafael. Perfecto. Gracias, Lenin, por la pregunta. Eh, bueno, al hablar de caña guadúa, que es el más utilizado para el rubro constructivo principalmente, ¿sí? Tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Uno, si es que la materia prima proviene de bosques naturales. Si es de bosques naturales, hay que ver desde el proceso que emerge el brote. Y ahí toma aproximadamente entre unos 4 a 5 años. Pero si es de plantación, muchos se confunden, porque cuando uno siembra una plantación, lo primero que debe hacerse es que la mata madre, ¿sí?, madure en un proceso inicial que puede durar hasta 7 años. Y de ahí
viene el proceso productivo. Es como que alcanza un clímax de crecimiento y maduración la mata y de ahí es un proceso continuo de generar brotes productivos, principalmente para el proceso de la construcción. Entonces, ahí toma aproximadamente unos 4 años más en utilizar esta materia prima para la construcción. A veces nos confundimos y cuando hacemos plantaciones nos dicen, no, bueno, en 4 años ya puedes aprovechar la materia prima. Entonces ahí hay como que un error eh, de comunicación principalmente, porque en 4 años de sembrado una caña de bambú, esta todavía no ha alcanzado su proceso eh, quizás de maduración, ¿no? O sea, no está fuerte, las propiedades físico-mecánicas de la materia prima no son las adecuadas. Entonces, eso es un poco lo que puedo comentarte, Lenin. Muy amable por su respuesta, comenta Lenin. Miriam pregunta, ¿cuál es el bambú más adecuado para usarlo como columnas, según la experiencia que usted manifiesta, Rafael? Como columna. Ok, Miriam, gracias. Mira, acá en el Perú utilizamos básicamente especies de guadua, ¿no? Por la gran capacidad y las características que tienen, ¿no? Sabemos que las guaduas, a comparación de los Dendrocalamus asper, a comparación de las bambusas, tienen un proceso de mayor resistencia, principalmente porque los entrenudos son mucho más cortos. Si uno se da cuenta, una caña guadúa con un Dendrocalamus áspero o bambú gigante, va a ver esa gran diferencia que hay. ¿Sí? Uno es este proceso de entrenudos. Cuanto más corto es el entrenudo, la resistencia es mayor. ¿Sí? Lo otro es el tema del diámetro. A veces cometemos el error de meter bambúes que tienen unos diámetros muy gruesos que al proceso constructivo de poder entrecruzar la varilla roscada hay como que cierta luz, ¿no? Entonces, estos temas arquitectónicos de diseño son algo que se debe considerar. Yo no soy arquitecto, pero la experiencia en territorio me ha hecho ver mucho este tema, ¿sí? Principalmente decirte qué especie es la adecuada. Esto va a depender mucho también de qué cosa quieres construir, ¿sí? Si es una construcción donde va a tener un proceso de carga que soportar el bambú, hay que poner también quizás en el diseño una diferenciación con respecto al material, ¿no? Pero principalmente en la región de América Latina, y eso es algo que nos ha caracterizado, es la utilización de la caña guadúa para estos procesos, ¿no? Eso es clave. Y como dicen muchos arquitectos, no interesa si le metes más cañas como columnas que una o dos. Hay que ver mucho el tema de resistencia, del peso que va a soportar. Y lo otro es tener un proceso quizás de diseño que va representado y que siempre me acuerdo lo que una vez el maestro Jorge Morán nos decía, las buenas botas y los buenos sombreros. Entonces, nunca el material tiene que estar expuesto en el suelo. Hay que ponerle unas buenas botas, que es la cimentación y la sobrecimentación. Y el buen sobrero es para protegerlo justamente del sol y de la lluvia, ¿no? Entonces, eso es como que una regla básica clara para los que están iniciando en el proceso constructivo. Muchas gracias, Rafael. Seguimos entonces con más preguntas. Bueno, una felicitaciones, interesante exposición. Felicidades y gracias por compartir sus conocimientos. Jennifer Monge dice, muy buena explicación. Una vez esperado, la pregunta, ¿no? Una vez esperado el tiempo, ¿se puede construir en cualquier estación del año o ahí hay un tiempo específico? Ok, Jennifer, gracias por la pregunta. Eh, bueno, si yo voy a construir, por ejemplo, voy a tener que
preparar la materia prima antes, ¿no? Si voy a cosecharlo, hay un proceso que me va a permitir, de acuerdo a la norma técnica hoy en día, es llevarlo a un proceso de preservación de la materia prima. En ese sentido, toma un proceso de cosecha, de escurrimiento, de preservado y de secado. No es que corte la caña o la caña guadúa y así en estado verde o fresco es donde ya voy a llevar a construirlo. Ustedes saben las condiciones de ambiente. Puede ser que este proceso de utilización de una caña húmeda va a haber un proceso de escurrimiento. Es un recurso natural, está en fluctuación, ¿no? Y más en condiciones de ambiente. Entonces puede hacer un proceso de escurrimiento. Acá llamamos nosotros un término de chuparse la caña, cuando ya está segregando la humedad que contiene. Y lo otro es el agrietamiento, ¿no? Se va fisurando la materia prima. Entonces creo que hay ciertos pasos que hay que seguir y creo yo que los arquitectos y los ingenieros que están vinculados a temas constructivos nos van a ilustrar de la mejor manera. Bien, muchas gracias, estimado Rafael. Otra pregunta. ¿Cuál bambú es el más adecuado para el carbón? El que ustedes utilizan allá, me supongo, ¿no? Sí, sí, nosotros hemos estado, ustedes saben, ¿no? Siempre hay que proponer iniciativas de acuerdo al existente, ¿no? Por ejemplo, hay un bambú que se llama bambú satulda y está principalmente en África y Asia, que tiene una gran característica de que las paredes internas son mucho más densas a comparación de la caña guadúa, que tiene un hueco mucho más grande, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando tenemos mayor espacio de fibras, es mejor para desarrollar el proceso de carbonización, ¿sí? Vamos a obtener menos desperdicios. Pero en el territorio lo que nos encontramos principalmente es extensiones de bosques y de plantaciones de caña guadúa. Entonces, no podemos empezar un proyecto trayendo una especie nueva al país. Por eso les mencionaba que hay que trabajar de acuerdo a lo existente. Y lo existente es las especies de caña guadúa. Tenemos dos en el territorio, que es la guadua Takahashi y es la guadua Linkler que actualmente estamos utilizando para el proceso de construcción, para el proceso de venta de materia prima al mercado nacional, y es estos residuos lo que estamos empleando para esta iniciativa de generar las briquetas de carbón. Perfecto, Rafael. Aparte de eso tenemos, Gary Mieles pregunta, o sí, pregunta, ¿el bambú es un material altamente inflamable? Eh, Puede ser a nivel de plantaciones o a nivel de construcción. Quizás si es que la pregunta va a nivel de construcción, creo que se hizo una investigación en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil hace unos años, donde justamente al ser un material vegetal, como la madera, ¿sí? Hay una tendencia al proceso de incendios, ¿no? Pero cuando se utiliza la caña guadúa con un proceso de preservación efectiva, las sales hidrosolubles de bórax y ácido bórico lo que hacen es retardar este proceso de incendio, por así decirlo. O sea, te da un tiempo para que tú puedas socorrerte, por así decirlo, ¿no? Recordando que el bambú no es un material noble como el cemento, no es un metal. Entonces, al ser un material vegetal, siempre va a haber cierta tendencia. Y el proceso de preservación de estas sales ayudan un poco a alargar este proceso de poder quizás tener tiempo para poder salir, ¿no? Eso es un poco los estudios que hemos ido viendo. Es más, hay un testeo justo de Jorge Morán que hizo en su momento en la universidad en Guayaquil, nos pareció importante.
Y claro, como les dije, no es que sea altamente inflamable, es casi igual que la madera, que puede tenerse un espacio para poder conectar el tema de inflamación, ¿no? Gracias, Rafael. Otra pregunta de William Palma. ¿Qué futuro le avisora a la industrialización del bambú como aporte al desarrollo del hábitat? Al desarrollo del hábitat. Mira, es sorprendente ya, porque hay como que estudios que hoy en día nos están permitiendo desmitificar ese pensamiento que se tenía de que el bambú es una especie invasora, de que el bambú es una especie que erradica todo lo que está al costado. Por ejemplo, estos bosques que tenemos nosotros en la zona centro-sur, que son los bosques de pacales, llamamos nosotros, que son los bosques de una asociación de especies de guadua, Guadua weber-baueri y Guadua sarcocarpa, nos ha permitido demostrar a través de un estudio de inspección de un ducto de gas de camisea que tenemos en la zona sur-centro del Perú, que es el más importante del país, que estos bosques albergan una amplia diversidad de especies y es más, especies endémicas, ¿sí? Endémicas en el sentido también de biodiversidad, no solo de aves, no solo de anfibios, ¿sí? Y algo interesante aquí es la convivencia que puede haber y el refugio que existe, porque como sabemos, nuestra gran Amazonía se está descremando, depredando, y estos puntos de conexión interna que hay son como estos puentes, por así decirlo, que les permite a nuestras aves, a nuestros mamíferos, a nuestros anfibios y reptiles, tener como que cierto resguardo de hábitat en los territorios. Entonces, ¿qué futuro vamos a ver con respecto a la industrialización? Primero no es meternos de lleno a desarrollar grandes procesos industriales como la que hay en Asia, ¿no? O sea, no queremos compararnos con China porque competir con el mercado chino es cosa de locos, ¿no? Sino es centrar un poquito aquí de acuerdo a las necesidades que existen en el país. Y algo que les mencioné es el tema de energía, bioenergía, principalmente utilizando el carbón, que se están descremando muchos bosques secos, el bambú entra como una posible alternativa a ello. Y el tema de industria, de suministro de materia prima, va a ir creciendo, porque hoy en día el tema del mercado de la madera está siendo mucho más regulada, no existe la materia prima o está mucho más distante la materia prima para el consumo local, los precios se elevan, entonces ahí se abre un espacio importante del recurso bambú actualmente, ¿no? Entonces, creo que no es un tema de copy-pega y decir hay que hacer esto, sino es un tema de adaptación en territorio, de ver qué cosa es lo que se puede hacer y que el mercado nacional pueda también asumir este proceso. Gary Mieles agradece por la respuesta. Hipatia Cantos pregunta, bueno, dice, excelente exposición, y luego le pregunta, ¿de qué manera se puede garantizar la calidad del bambú y guadúa desde el cultivo hasta el momento del tratado para la construcción? Ok, Hipatia, gracias. Básicamente, yo creo que en el Ecuador han hecho un testeo muy importante. No sé si conocen a Fabián Moreno, ¿no? Sobre estos sistemas de garantía participativa se ha implementado ahí en el Ecuador. Esto está permitiendo también unos primeros pasos para poder garantizar la calidad. La calidad principalmente va desde el manejo. Cómo tú aseguras una materia prima adecuada al mercado, si es que no manejas el recurso, pues por ende va a haber ciertos vacíos, ¿no? De selección al momento que un arquitecto quiera tener la materia prima adecuada. ¿Y cuáles son estos lineamientos? Es tener la caña que no sea, o perdón, que sea recta, que sea madura, que sea preservada óptimamente. Si no garantizas eso, pues el mercado difícilmente te va a comprar, porque ese es un requisito que hoy en día se ve a nivel
del mercado, ¿no? Y estos sistemas de garantía lo que está permitiendo a nivel colectivo es darle como un sello de garantía o una marca que acredite que realmente el recurso ha pasado por estos procesos, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo. En el Perú no tenemos este sistema de garantía y hoy en día pues hay ciertas limitaciones para aquellas organizaciones que venden la materia prima, que manejan adecuadamente el recurso, que preservan, pero no hay un sello verde, por así decirlo, o un sello que acredite que esta materia prima ha alcanzado un proceso de calidad adecuado. Eso es algo que estamos viéndole actualmente en el país y estamos pensando también hacer como una adaptación de este sistema de garantía que pueda permitir también este sello de calidad. Gracias, eh, Rafael. A propósito, mañana en la visita técnica que vamos a hacer a Chone, junto con el ingeniero Fabián Moreno, que lo acaba de mencionar Rafael, se nos va a explicar cómo es el manejo de un adual, que es parte de lo que manifiesta Rafael, ¿no? Que es la garantía que pide Hipatia para el uso correcto del bambú. Así que aquellos que puedan ir, pues están invitados. Más adelante se pasará el link de inscripción, ¿no? Saludos, Rafael. Pregunta Carlos Párraga. ¿Has realizado pruebas de carbón con guadúa multifolia? Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí, justo hemos mandado muestras para poder analizar básicamente el tema justo estoy revisando ahora, hemos mandado al laboratorio de termogravimétrica, ¿sí? Para ver quizás los procesos graduales, ¿no? No solo es el tema del poder calorífico, sino también es ver el tema de la materia volátil, de las cenizas, del carbono fijo que hay dentro de estos procesos, ¿no? Y los datos son interesantes a comparación del eucalipto, por ejemplo, el carbón de bambú tiene un nivel de poder calorífico mayor. Entonces, nos parece interesante, vamos por un camino adecuado con respecto a estos análisis y testeos que estamos haciendo. Y bueno, hay información también que se hicieron con respecto al tema de briquetas. El tema de briqueteado es otro proceso, entonces estamos todavía generando estas líneas de investigación-acción. Gracias, Rafael. Ismael Salto pregunta, ¿el agua salada es buena para el bambú? Gracias, Ismael. El agua salada. Ancestralmente, para preservar los bambús, ustedes saben que para preservar el bambú hay varios métodos, ¿no? Desde los métodos naturales, por así decirlo, hasta los métodos químicos, ¿no? Dentro de los métodos naturales, es un proceso no sé si estoy bien o me estoy desviando de esa pregunta. ¿Esta agua salada es de preservado, se refiere? ¿O sembrar el bambú en una zona de agua salada? Creo que es esa, Yo ¿no? entiendo que es de preservado, ¿no? Es buena para el Bueno, si bambú. es, No sé si si Ismael es lo puede aclarar. preservado, no sé, quizás nos aclaras eso, Ismael, para no irme en otra Si es cosa. preservado o es una vez que ya está puesta en construcción, se le cae agua salada al lugar de construcción, dice él. Más bien se refiere a la sal, dice él. Ah, ya, bueno, lo que mencioné, estas sales hidrosolubles. Bueno, para el proceso preservado por el método de inmersión, que es el que más se está quizás empleando hoy en día, se utiliza estas sales hidrosolubles de bórax y ácido bórico, ¿no? Que la función principal es cristalizar en el proceso vegetativo, ¿no? Estos haces vasculares internos que hay en el bambú. Se cristaliza y el insecto, pues al momento de comerlo, pues ya no puede hacer cierto daño. Eh, no sé si estamos bien ahí. Sí, aparte de eso, William Palma comenta, ¿no? A propósito de la pregunta, no es conveniente porque en construcción afecta a los pernos y a los herrajes metálicos. Eso manifiesta William. Creo que también es una de las premisas el uso de pernos.
inclusive estamos usando tarugos para taparlos, para evitar porque la oxidación misma del oxígeno que hay en el aire, pues lo afecta, ¿no? Ok, Ismael Santos, creo que sigue, sigue. sí, Raúl, ya comprendí la pregunta, Ismael. Sería más factible utilizar en un lugar donde la sal es abundante. Ok, en zona de playas, efectivamente, ¿no? Como mencionó Raúl y lo que menciona también William, ¿no? Estás con las brisas del mar al costado, lo que hacen es de una u otra forma degradar los pernos, y más si es un perno metálico, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo tienes que ir cambiando, o si no, es esta aplicación que ustedes han desarrollado y que hemos aprendido también de las zonas de Maraví en las construcciones a través de los tarugos, ¿no? A- Entonces, eso Así es es. una gran aplicación. Sí, Ismael mismo, él mismo vuelve a preguntar qué tipo de bambú sería más factible utilizar en un lugar donde la sal abunda, como en las playas. Sí, es eso que respondí. Creo que ahí aclaró la pregunta, Así Ismael. es, así es. Edison también, el arquitecto Edison, comenta, la aplicación es específicamente para el proceso de inmersión, para el curado y la inmunización, donde se usan las sales que tú manifestaste, ¿no? El arquitecto Ujú. Gerardo Ceballos pregunta, ¿qué metodologías de investigación se están utilizando actualmente para evaluar la durabilidad y resistencia del bambú en condiciones climáticas extremas? ¿Y cómo unos hallazgos pueden influir en su adopción en la construcción sostenible a nivel global? Perfecto, Gerardo, súper bien esa pregunta, ¿no? Yo creo que, y ese es un llamado a la academia, ¿no? Ese es un llamado a la academia para poder desarrollar estos procesos de investigación metodológicas que permitan justamente darnos esas respuestas, ¿no? A través de INVAR tenemos un grupo, no sé, Raúl, si la Universidad de Manabí está dentro de la RIUSI, que es justamente esta red de investigadores del bambú, que se arma como una temática de un grupo Task Force global que tenemos en construcción a nivel de nuestra organización. Sería interesante ahí que podamos intercambiar, conectar también a los investigadores, porque esto es algo clave para poder garantizar que las inversiones en construcciones, no solo a nivel social, sino también las inversiones, porque hay inversionistas que quieren construir cerca de playa o en condiciones no favorables, puedan también garantizar que esa inversión sea sostenible en el tiempo, ¿no? Yo creo que eso es importante.